vamos a describir la evolución de la dictadura de Primo de Rivera desde el directorio militar al directorio civil y su final. Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, golpe de Estado en septiembre de 1923, y su gobierno, su dictadura, durará 7 años, que se dividirán entre el directorio militar entre el 23 y el 25 y el directorio civil del 25 al 30. Como podemos ver en la imagen, Primo de Rivera forma su primer gobierno con Alfonso XIII, que tras este pronunciamiento le ofrece la formación de gobierno, un gobierno que, como bien indica su propio nombre, el directorio militar, está formado por la mayor parte de militares. El manifiesto de Primo de Rivera es aclarador de la justificación de las causas que le llevan a dar el golpe. Nos habla de un régimen constitucional bloqueado y desprestigiado y con un gran peligro de revolución social. El dictador justifica su acción no como un fin, sino como un remedio indispensable. La crisis de la vieja política tiene pretensiones regeneracionistas y populistas y se centra en esta política que no da la talla y que nos ha llevado a una serie de crisis, como las crisis de 1917, donde hubo una crisis militar con un ejército quejoso en cuanto a la macrocefalia, a cómo eran los ascensos e incluso al sueldo que percibían, una crisis política con cambios constantes de gobierno y una crisis social con numerosas huelgas, manifestaciones e incluso violencia en las calles, lo que se denominó el Trienio Rojo del 18 al 21, influenciado por la Revolución Rusa de 1917. En su manifiesto inaugural, que vemos aquí, anuncia su firme voluntad de limpiar el país de caciques y de acabar con el bandidaje, la indisciplina y las amenazas contra la unidad nacional. Las causas que le llevan pueden resumirse en los sucesivos cambios de gobierno que hemos hablado anteriormente, el 17 y el 23, que demuestran el agotamiento de los partidos políticos y de los de concentración. También hablamos de que faltan políticos de talla. Canalejas y Dato habían sido asesinados, mientras que Maura ya había envejecido. También una serie de causas económicas y sociales. Nos tenemos que dar cuenta que la dictadura de Primo de Rivera es en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, en el cual en España comienza a aumentar el número de paro y la inquietud social en ese trienio bolchevique del que hemos hablado anteriormente, con el cierre de los patronos de las fábricas y el enfrentamiento entre los patronos, contratando a pistoleros para asesinar a los sindicalistas, y también el enfrentamiento de la CNT defendiéndose de este pistolerismo con huelgas y acciones violentas. La justificación, como vemos aquí, es que siempre, dice Primo de Rivera, ha querido estar en la legalidad, pero sin embargo ha tenido que realizar este golpe para salvar a la patria, para libertarla de los profesionales de la política que hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, este es el argumento justificador de Primo de Rivera para dar el golpe de Estado. Por último, aparte de esas tensiones sociales, políticas e incluso militares con esa crisis del 17, tenemos el desastre de Anual. El desastre anual de 1921, en el cual mueren miles de soldados del ejército español en la ocupación española de Marruecos, tras el acuerdo de Algeciras de 1906. Este desastre, llevado a cabo por el general Silvestre, se ve investigado y va a ir al Congreso en un informe, el informe Picasso, que salpicaba a la monarquía. Y muchos historiadores hablan de que, debido a esto, Primo de Rivera da el golpe de Estado, también para salvar a la monarquía, que se podía haber influida por este informe Picasso. La ideología y apoyos fundamentales de Primo de Rivera pues eran su lema, como vemos aquí, patria, religión y monarquía, con unos principios de orden, autoridad militar y eficacia contra ese sistema liberal de partidos que no lograban dar solución a las crisis políticas, sociales y económicas. También era un fuerte antiliberal con un Estado conservador y monárquico, de base catolicismo social. Por lo tanto, las bases sociales y políticas que lo apoyarán serán los católicos, tradicionalistas, el ejército del que formaba parte, empresarios y patronos que querían consolidar esa paz social y evitar esos enfrentamientos, al igual que intelectuales conservadores. Bien, vamos a hablar entonces del directorio militar y qué medidas tomó Primo de Rivera.
En primer lugar, intenta restablecer el orden público y va a intentar llevar una política de pacificación Marruecos que veremos posteriormente con el desembarco de Alhucemas. Va a disolver los ayuntamientos y diputaciones que van a pasar a estar dominados por militares y las juntas mayores de contribuyentes y va a suspender, como vemos aquí, el orden constitucional de 1876, aboliendo los partidos políticos, suprimiendo los partidos políticos y los sindicatos y creando un partido propio que será Unión Patriótica, sin una ideología definida y con un apoyo social al régimen. Aparte de que va a crear el Somatén, que eran milicias de voluntarios, sobre todo en Cataluña. Por lo tanto, intenta restaurar el orden, suspendiendo el régimen constitucional, suspendiendo los sindicatos e intentando centralizar y acabar un poco con el problema de estos partidos políticos catalanes, como la Liga o Esquerra, que quieren una mayor presencia e incluso autonomía. Por lo tanto, este golpe de Primo de Rivera será contrario a este nacionalismo regionalista y prohibirá, por ejemplo, la bandera o el himno catalán. Intentará, por lo tanto, pacificar y mantener la unión dentro de este Estado conservador y dentro de esta dictadura. Como vemos aquí, también una política de mano dura dentro de la represión a la oposición política con la militarización del orden público y la represión, como hemos dicho, a cenetistas y todo comunistas. Suprime también el sistema parlamentario y cesa a las autoridades civiles. Aparte de, como hemos dicho, intentando solucionar el problema nacionalista, regionalista, suprimir la mancomunidad, lo que hace que tanto la CNT como el comunismo, como los nacionalistas catalanes, como la Liga, se aleje del régimen que había apoyado en un primer momento. En cuanto a política exterior, va a intentar acabar con el problema más acuciante, que es el problema de Marruecos, con la crisis de Anual y la anterior crisis del Barranco del Lobo, de 1908, y donde murieron miles de soldados españoles. En esta guerra de Marruecos va a colaborar con Francia y va a desembarcar en Alhucemas, consiguiendo una amplia victoria sobre Abdelkrim en 1925, que consolidará en 1927 llegando a la paz y pacificando el territorio. Este es el momento álgido de Primo de Rivera. También intenta mejorar las relaciones con Portugal, con Salazar, y hay un acercamiento diplomático con Mussolini, que está en el poder desde 1922 tras la marcha sobre Roma, e incluso un acercamiento a Hispanoamérica. Una vez que consigue este desembarco de Alhucemas y consigue pacificar el territorio en África, derrotando a Abdelkrim, como hemos comentado, continúa con la dictadura y en este momento se constituye lo que los historiadores denominan como directorio civil entre diciembre del 25 a enero del 30 e intenta institucionalizar esta dictadura, consolidarla, algo que le llevará, digamos, al fracaso en 1930 cuando se ve agotado su régimen. Se apoyará en Unión Patriótica y creará la Asamblea Nacional Consultiva en 1927, que tenía un carácter corporativo. Es decir, no estaban representados los partidos políticos, sino representantes de corporaciones, universidades, municipios, obreros, patronos, y sometía a votación su política interior y exterior. La Asamblea no era un parlamento en sí, no legislaba, era solo consultivo a medida que se tomaban decisiones. Se iban perdiendo el general y fue perdiendo apoyos sociales y políticos. No pudo crear una ley fundamental, una especie de constitución, sino que el régimen se fue deteriorando poco a poco debido a esta dictadura que no solucionó todos los problemas, como veremos, que nos llevará con posterioridad a la Segunda República. También a imagen de este corporativismo, por ejemplo, de la Italia fascista de Mussolini, se organizó el trabajo de forma corporativa, formando asociaciones de obreros y patrones. También Primo de Rivera, durante este directorio civil, realizó una labor económica beneficiándose de la buena coyuntura de los felices años 20 tras la Primera Guerra Mundial, y se impuso una fuerte intervención estatal. Se aprobó el decreto de protección de la industria nacional con
en el que preveía la concesión de ayudas estatales a las empresas que no podían competir en el exterior. El Estado protagonizó una importante labor en el fomento de las obras públicas, como ferrocarriles, pantanos, planes hidroeléctricos, y se constituyeron grandes monopolios estatales como Telefónica o CAMSA, la compañía arrendataria de monopolios de petróleos. Y también en el campo no se realizaron ningún tipo de reformas estructurales, aunque se crearon confederaciones hidrográficas. Como hemos dicho, para solucionar el problema de la conflictividad laboral se estableció la Organización Corporativa del Trabajo como una especie de sindicato vertical que trataba de arbitrar entre patrones y obreros. La dictadura sí que permitió la acción de la UGT, de la Unión General de Trabajadores Socialista, que colaboró con el régimen, pero persiguió a los anarquistas. La oposición del régimen cada vez iba creciendo y hubo un amplio espectro que se manifestó de liberales, conservadores, republicanos, socialistas, anarquistas, el movimiento estudiantil e incluso intelectuales, con un crecimiento del descontento dentro del ejército por las arbitrariedades del propio Primo de Rivera. Todo esto hizo que, unido a los problemas económicos acaecidos tras el crack del 29, con huelgas, manifestaciones, a la vez que la oposición a la dictadura de los viejos partidos de turno, de estos conservadores y liberales, el cambio de posición del Partido Socialista, con un rechazo abiertamente a los intentos continuistas del régimen, hicieron que el régimen pidiera apoyos y que el rey reiterara su confianza, con lo cual Primo de Rivera dimitió y se exilió en Francia, donde murió a los pocos meses debido a una enfermedad. Esta crisis de la restauración continuó a pesar del final de la dictadura de Primo de Rivera, y el rey le dio el gobierno a Berenguer en la denominada dicta blanda de Berenguer, con fuertes críticas por parte de sectores de la izquierda y sobre todo republicanos, como por ejemplo Ortega y Gasset, que escribió en el diario El Sol de Lenda es monarquía, que atacaba la dicta blanda del error Berenguer, que él denominaba. Los republicanos, socialistas, movimientos contrarios a este sistema nacionalistas, llevaron a cabo el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 para derrocar a la monarquía y establecer la república, algo que se llevará a cabo ya en el 14 de abril de 1931 tras la convocatoria del siguiente gobierno de elecciones municipales del almirante Aznar en el 31, el 12 de abril del 31, en las cuales en general en candidatos generales de concejales ganaron los monárquicos, pero las principales ciudades, aquellas que se suponía no estaban dominadas en el campo por caciques y aquellas que constituían la opinión pública verdadera de España, ganaron los candidatos republicanos, con lo cual el rey tuvo que exiliarse y se proclamó la República el 14 de abril de 1931, poniendo fin a este sistema de la restauración instaurado desde 1875 con Alfonso XII. Bueno, espero que con esto os sirva para aprender este estándar y sobre todo también para repasar.